¿Sabías que el CJNG llegó a espiar a los mismos agentes de la DEA en Estados Unidos? Sí, así como lo oyes. En pleno juicio contra el Menchito, el brazo de espionaje del Cártel Jalisco Nueva Generación desplegó cámaras ocultas, escuchas telefónicas y vigilancia encubierta en territorio estadounidense para monitorear a los agentes. Esto no es ficción ni una exageración. Lo confirmó un agente especial de la DEA ante el Senado. El cártel tiene capacidad técnica, recursos y motivación para operar dentro del territorio de su enemigo. Y mientras nosotros hablamos de balaceras, ellos ya están infiltrando a los que supuestamente nos protegen. Esto es una señal brutal. Si pueden vigilar a la DEA, pueden vigilarte a ti. La revelación se conoció hace apenas 2 semanas. Matthew W. Allen, funcionario de la DEA, declaró ante el Senado de EU que el CJNG había identificado a varios agentes, había seguido sus movimientos y había intentado recoger datos para intimidarlos o neutralizarlos. Lo grave no es solo el espionaje. Es quien está detrás. Detrás está el Menchito y más arriba, el Mencho. El mensaje es claro. El CJNG no solo opera con violencia, también con tecnología y ciencia de datos. Esto deja en evidencia que no enfrentamos sicarios improvisados. Enfrentamos a una organización criminal con capacidades de inteligencia y recursos equivalentes a un Estado. Pero eso no acaba aquí. La DEA también alertó que el cártel ha ampliado esa capacidad internacional, llegando a instalar dispositivos de escucha en domicilios de testigos y familiares de agentes. No solo espían, amenazan. Y esa amenaza no se queda en el rancho. Llega a tribunales, a domicilios, a escuelas. Y sobre todo, busca romper la voluntad de quienes saben y viven dentro del sistema de justicia. Si la DEA está en el radar, imaginemos lo que pasa con policías locales indefensos. ¿Y cómo opera? De acuerdo a las fuentes, comenzaron con un engaño local. En California, donde el Menchito vivía bajo identidad falsa, detectaron que un yerno estaba bajo vigilancia constante. Cámaras en la calle. Escucha de líneas telefónicas. Un círculo de confianza que se convirtió en objetivo del CJNG. Después, hicieron lo mismo en Texas y Nueva York, no para atentar contra ellos, pero sí para advertir que podían llegar. Que no existe refugio seguro. Que podían saberlo todo, desde sus compras hasta sus movimientos. Y esa información se usaba para extorsionar, para intimidar, para sembrar miedo. Y ahí es donde esto se vuelve verdaderamente peligroso. Porque un cártel que puede espiar en territorio extranjero es capaz de influir en procesos judiciales, de presionar testigos, de complicar extradiciones, de avisar alertas falsas antes de una captura. Esto no es solo narcotráfico, es guerra encubierta. Y mientras el CJNG desplegaba su capacidad de espionaje, el gobierno mexicano se limitaba a decir que la colaboración con EU está activa. ¿Pero qué acciones concretas tomó? Poco o nada. Y es que admitir que hay espionaje en el extranjero significa aceptar debilidad interna. Significa que no estamos protegidos. ¿Te imaginas el efecto cuando la gente sepa que los narcos vigilan hasta en EU? Cuando sepan que instalaron cámaras bajo la puerta, escuchas en el auto, chips en el celular. No se trata de militarizar la frontera. Se trata de proteger la información. De tomar en serio que el enemigo ya no está en la sierra, sino frente al escritorio, con una computadora. Y no es solo el juicio de Menchito. Esa misma inteligencia se utiliza para planear operaciones, detectar rutas, identificar levantones, corporativos, empresas fachada y hasta alianzas políticas. Y esto tiene consecuencias directas para México. Porque si el CJNG puede espiar a la DEA, su estructura de inteligencia nacional puede estar infiltrada, saboteada. Podemos tener agentes, fiscales, jueces, colectivos informando sin saber que sus líneas están comprometidas. Eso explica las fugas de operativos, las filtraciones de investigaciones y las amenazas, porque el narco no necesita disparos cuando tiene información. Por eso, esta historia no es solo llamativa, es alarmante, porque dibuja una nueva dimensión del poder criminal. Uno que mata con balas, pero también con datos. Uno que aprende, imita, se infiltra y explota la tecnología para mantener su impunidad. Si la DEA no está segura en territorio estadounidense, ¿qué garantiza que alguno de nosotros lo esté aquí? Habla de un nivel de corrupción, de negligencia y de incapacidad que ya duele, porque también mata. Comparte este video si estás harto de que el narco llegue hasta los pasillos del poder. Comenta si conoces casos de espionaje, intimidación o amenazas digitales en tu comunidad.
Y por favor, suscríbete. En la parte 2 vamos a detallar cómo este caso de espionaje del CJNG se conecta con las sanciones del Departamento del Tesoro NEU, como la DEA ha bloqueado bienes, rutas y logística, y que se espera que pase en el juicio del Menchito ante esta nueva evidencia. No es solo narcotráfico. Es una red global de poder. Y solo quienes la conocen podrán enfrentarla. Mientras el mundo entero apenas comenzaba a entender el nivel de infiltración del CJNG dentro del propio sistema estadounidense, el Departamento del Tesoro ya estaba actuando. Con una lista creciente de empresas fachada, prestanombres y cuentas bloqueadas, las autoridades norteamericanas comenzaron a golpear al cártel donde más duele, en el bolsillo. Porque si algo quedó claro con el espionaje a los agentes de la DEA es que el cártel Jalisco Nueva Generación no solo quiere operar rutas, quiere desestabilizar al sistema, burlarlo, humillarlo. Pero detrás de esa osadía hay una red financiera enorme, compleja, que sostiene toda su maquinaria. Desde hace 5 años, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, ha emitido sanciones contra más de 40 individuos y entidades ligadas al CJNG, incluyendo empresas constructoras, bares, restaurantes, empresas de seguridad privada, gasolineras y hasta agencias de viajes. Lo impresionante es que muchas de esas entidades operaban legalmente, con licencias, con facturación, con empleados registrados. Pero eran parte del mismo sistema. El sistema que blanqueaba millones de dólares obtenidos del tráfico de metanfetaminas, cocaína y, sobre todo, fentanilo. Y esos millones servían para pagar sobornos, comprar armas, y financiar operaciones como la que permitió espiar a agentes de la DEA en suelo estadounidense. Cuando el gobierno de EU se enteró de la capacidad del CJNG para espiar agentes, no fue solo un escándalo. Fue una alarma. Porque eso significaba que la red del cártel se había extendido más allá de las rutas de droga. Que estaba también en los sistemas de información. Que había acceso a datos personales, a tecnologías de vigilancia, a hackers. Y la pregunta que surgió de inmediato fue, ¿quién financia esto? ¿Cómo pueden mantener esta estructura sin ser detectados? La respuesta llegó del mismo lugar donde siempre ha estado, el lavado de dinero. Empresas en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Cancún, y hasta en Miami, estaban moviendo cantidades millonarias a través de operaciones simuladas. La DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro comenzaron a cruzar información y descubrieron que muchas de esas transferencias estaban ligadas a familiares, amigos y socios de El Menchito, Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Rubén, actualmente preso en EU, enfrenta cargos de conspiración para traficar droga y usar armas de fuego. Pero ahora el caso ha dado un giro más grave. Porque con la revelación del espionaje, su defensa legal ha intentado argumentar que toda la evidencia está comprometida. Que al haber monitoreo de agentes y testigos, las pruebas pueden haber sido manipuladas. Es una estrategia que busca debilitar el caso, sembrar dudas y alargar el juicio. Pero la Fiscalía no se ha quedado atrás. En las últimas semanas, han presentado nuevas pruebas, correos electrónicos, videos, y registros de transferencias entre empresas fachada y operadores financieros del CJNG que demuestran que el Menchito no solo era heredero de su padre, sino el cerebro detrás del sistema económico del cártel. Y ese sistema económico es el que ha permitido financiar no solo el espionaje, sino también la expansión territorial, la compra de tecnología y la infiltración de instituciones. Lo que comenzó como una organización violenta, hoy opera como un consorcio. Y lo más impactante es que gran parte de ese dinero entra desde a través de transferencias, depósitos estructurados, criptomonedas y compra de bienes raíces. Una red internacional tan bien armada que, durante años, pasó desapercibida para muchos gobiernos. Hasta que se atrevieron a espiar a los agentes de la DEA. Y aquí viene el punto clave. La alianza entre inteligencia, fiscalía y entidades financieras de EU ha comenzado a generar un nuevo tipo de presión. Ahora, cada sanción económica se acompaña de una ofensiva judicial. Se congela una cuenta y se detiene al titular. Se cierra una empresa y se investiga a sus socios. Y todo se documenta, se cruza, se integra en casos que, poco a poco, están cerrando el círculo en torno a los operadores clave del CJNG. Ya no es solo el Mencho o el Menchito. Son decenas de nombres que antes eran invisibles y hoy están en la mira. Pero lo más revelador es esto. Varias de las empresas sancionadas tenían contratos con gobiernos estatales y municipales en México. Así es.
El dinero del cártel no solo se blanqueaba con empresas fantasmas. También entraba en licitaciones, en convenios, en patrocinios a ferias locales. Y todo con apariencia de legalidad. ¿Cuántas veces has visto una empresa que de pronto aparece en todos lados, patrocinando eventos, organizando conciertos, vendiendo servicios de seguridad? Muchas veces son parte del mismo sistema. Y eso, en el juicio de El Menchito, también está saliendo a la luz. La DEA ha documentado cómo desde la prisión, Rubén Oseguera seguía recibiendo información clave sobre operativos, movimientos de dinero y decisiones internas. Todo gracias a una red de abogados, familiares y custodios corrompidos. El nivel de poder que mantenía desde la cárcel demuestra que, para el CJNG, la prisión no es un límite. Es solo una oficina temporal. Y eso cambia por completo la lógica de cómo se debe combatir este tipo de criminales. Ya no basta con detenerlos. Hay que destruir su sistema económico, cortar sus redes financieras, neutralizar su capacidad para manipular tecnología. Porque mientras puedan pagar, pueden operar. Y mientras puedan operar, pueden espiar, comprar, chantajear. Lo ocurrido con el espionaje a la DEA es solo una muestra del nivel al que ha llegado el crimen organizado en México. No es solo una crisis de seguridad. Es una crisis de soberanía. Comparte este video si tú también crees que el crimen no debe tener acceso al sistema financiero. Comenta si has visto cómo en tu comunidad ciertas empresas crecen de la nada sin explicación. Y sobre todo, suscríbete, porque en la parte 3 vamos a revelar cómo este caso está generando fricciones diplomáticas entre México y EU, como los errores del gobierno mexicano están provocando desconfianza en las agencias de inteligencia, y qué podría pasar si las instituciones siguen permitiendo que el narco tenga más información que el propio Estado. No es ficción, es la realidad que nos está alcanzando. Cuando el gobierno de Estados Unidos confirmó públicamente que el CJNG había espiado a agentes de la DEA en su propio territorio, la reacción del gobierno mexicano fue, en el mejor de los casos, tibia. No hubo una condena directa. No hubo comunicados urgentes. No hubo detenciones ni ruedas de prensa. Solo evasivas. Solo silencios. Solo diplomacia hueca. Y ese silencio encendió las alarmas en Washington. Porque para las agencias de inteligencia estadounidenses, no responder ante una amenaza de ese nivel no es neutralidad. Es complicidad o debilidad. Y ahí comenzó la fractura. Durante los días posteriores al testimonio de la DEA en el Senado, altos funcionarios del Departamento de Estado comenzaron a exigir a México explicaciones formales. ¿Cómo es posible que el CJNG haya podido desarrollar una red de espionaje sin intervención o reacción del gobierno mexicano? ¿Quién dentro de las instituciones sabía de estas operaciones? ¿Y por qué no se alertó a tiempo a las agencias estadounidenses? Lo que en principio parecía una operación clandestina ahora levantaba sospechas sobre una posible filtración desde instituciones mexicanas. La desconfianza creció. En una reunión a puerta cerrada celebrada en Houston entre oficiales de inteligencia de ambos países, los estadounidenses presentaron pruebas de que al menos 3 operativos conjuntos fueron saboteados por filtraciones internas provenientes de mandos medios de seguridad en México. Filtraciones que coinciden, por fecha y contenido, con movimientos operativos del CJNG. Esto quiere decir que no solo espiaban a los agentes, sino que recibían información anticipada sobre las acciones que iban a ejecutar. Pero eso no es todo. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el CJNG fue incluido por primera vez como una amenaza directa a la integridad del sistema de justicia norteamericano. No solo como un cártel narcotraficante, sino como una organización que, al espiar agentes federales, comete actos considerados de terrorismo internacional. Esa clasificación, aunque no ha sido oficializada públicamente, ya generó un cambio radical. Ahora, todas las agencias están autorizadas para actuar con mayor fuerza y menos restricciones legales contra la estructura del cártel. Y mientras eso ocurre en Washington, en México reina la incertidumbre. La FGR no ha abierto una carpeta de investigación pública sobre el espionaje. El gobierno federal no ha emitido una postura clara. Y en privado, algunos altos funcionarios han reconocido que no tienen todos los elementos para reaccionar. Lo que realmente significa, no tienen control sobre la situación. Porque el CJNG, como se ha visto, no solo tiene armas. Tiene información. Tiene tecnología, tiene dinero, y también tiene protección dentro de las estructuras que deberían combatirlo. El punto más crítico llegó cuando funcionarios de la DEA filtraron a medios internacionales que varios testigos clave en el juicio contra el Menchito han solicitado asilo en Estados Unidos,
alegando que el gobierno mexicano no puede garantizar su seguridad. Esto es devastador. Significa que ni siquiera los colaboradores de la justicia se sienten seguros dentro del país. Y que el CJNG, a través de sus tentáculos, puede alcanzar a cualquier persona que represente una amenaza para su organización. Incluso fuera de México. En respuesta, el gobierno de EU anunció que revisará todos sus convenios de colaboración de seguridad con México. Esto incluye desde intercambio de inteligencia hasta operaciones conjuntas de entrenamiento. Es decir, Estados Unidos ya no confía plenamente en los cuerpos de seguridad mexicanos. Y cuando la confianza se rompe entre dos países que se necesitan mutuamente para combatir al crimen, lo que queda es la fractura, la desarticulación, y el riesgo de que cada uno opere por su cuenta. Y mientras tanto, el CJNG observa. Sabe que este conflicto diplomático les beneficia. Porque a más distancia entre México y EU, menos coordinación, menos presión, menos operativos conjuntos, más libertad para operar. En lugar de responder con contundencia, México parece paralizado. Como si el poder del narco ya fuera tan grande que ninguna acción concreta se pueda tomar sin que se filtren las consecuencias. Y eso nos lleva al punto más delicado de todos, la soberanía comprometida. Cuando un gobierno ya no puede garantizar la seguridad de sus aliados, ni la de sus propios ciudadanos, es porque ha cedido parte de su soberanía. No por voluntad, sino por incapacidad. El espionaje del CJNG contra la DEA es apenas la punta del iceberg. Lo que está debajo es un sistema que ya no responde al interés nacional, sino al interés de quienes tienen el dinero, las armas y la información. Y cuando el crimen organizado tiene esas tres cosas, puede operar como un Estado dentro del Estado. Con reglas propias, con agendas propias, y con impunidad asegurada. Este conflicto no solo afecta las relaciones internacionales. Afecta a cada ciudadano. Porque mientras los gobiernos se pelean por falta de confianza, los cárteles siguen avanzando. Siguen tomando rutas, corrompiendo instituciones, cooptando territorios. Y ahora, también recopilando información desde el extranjero. ¿Cuánto tiempo más se va a permitir que una organización criminal tenga más información que los cuerpos de seguridad del Estado? Comparte este video si tú también crees que México necesita recuperar el control de su soberanía. Comenta si en tu comunidad has visto cómo el crimen influye más que el gobierno. Y suscríbete, porque en la parte 4 vamos a mostrar qué medidas extraordinarias está evaluando EU. Si México no actúa, operativos unilaterales, sanciones económicas, presión en organismos internacionales, en el peor escenario, la clasificación del CJNG como grupo terrorista. Lo que viene puede cambiar la historia de la relación entre ambos países para siempre. La crisis entre México y Estados Unidos por el espionaje del CJNG a la DEA ha alcanzado un punto crítico que podría cambiar para siempre la relación entre ambos países y la forma en que se combate el narcotráfico. Las agencias de inteligencia estadounidenses ya han dejado claro que si el gobierno mexicano no actúa con firmeza para desmantelar la estructura del CJNG y acabar con su red de espionaje, no dudarán en tomar medidas unilaterales. Estas medidas podrían incluir operativos directos en territorio mexicano, sanciones económicas más severas y presión internacional sin precedentes. Lo que está en juego no es solo la seguridad de Estados Unidos, sino la soberanía y estabilidad de México. Desde Washington se observa con alarma cómo el CJNG ha evolucionado. Ya no es solo un cártel violento que controla rutas y mercados. Ahora es una organización con capacidad tecnológica y financiera que compite con estados en poder e influencia. Y cuando un grupo criminal alcanza ese nivel, deja de ser un problema local para convertirse en un reto global. Por eso las agencias de seguridad de EU están dispuestas a actuar si México no demuestra capacidad para detener esta amenaza. Pero esta advertencia no es solo política, es un ultimátum. Además de los operativos que podrían realizar sin coordinación con México, se estudia también imponer nuevas sanciones económicas que afectarían no solo a los operadores directos del CJNG, sino también a sectores enteros que hoy, sin saberlo, podrían estar financiando al narco. Empresas, bancos, proveedores y hasta gobiernos locales podrían verse implicados. Esto tendría un impacto económico serio, pero también enviaría un mensaje claro. El narco no tiene lugar en la economía formal ni en la política. Para México, este escenario representa un desafío mayúsculo. Por un lado, está la necesidad de proteger su soberanía y evitar que cualquier intervención extranjera sea vista como invasión. Por otro,
la urgencia de demostrar que puede gobernar y garantizar la seguridad sin depender de terceros. Pero, para lograrlo, es imprescindible desmontar la red de corrupción que protege a estos cárteles desde adentro, cortar sus fuentes de financiamiento y recuperar la confianza de la sociedad. El problema es que mientras estas decisiones se debaten en oficinas y salas de reuniones, en las calles y comunidades el CJNG sigue fortaleciendo su control. Aumentan las amenazas a periodistas, activistas y policías. Las ejecuciones y desapariciones siguen siendo una constante en zonas donde el gobierno no tiene presencia efectiva. Y, lo más grave, muchos ciudadanos sienten que no tienen a quién recurrir. La desconfianza hacia las autoridades crece, y el miedo se instala como norma. Por eso es crucial que los mexicanos entiendan que esta lucha no es solo de los gobiernos o de las agencias internacionales. Es una lucha de todos, de quienes viven en las ciudades, en los pueblos, en los barrios. Porque el narco crece donde hay silencio, donde la impunidad reina, donde la sociedad acepta como normal el miedo y la corrupción. No podemos esperar que otros hagan el trabajo por nosotros. Tenemos que exigir transparencia, seguridad, justicia y sobre todo, unidad. Este video es un llamado urgente a despertar. A informarse más allá de los discursos oficiales y los medios manipulados. A cuestionar, a denunciar, a no aceptar la violencia como destino. Porque el CJNG ha cruzado líneas que antes parecían imposibles. Espionaje internacional, redes financieras complejas, alianzas políticas ocultas. Y si no actuamos, la sombra del narcotráfico seguirá creciendo hasta cubrirlo todo. Comparte esta historia con tu familia, amigos y comunidad. Que sepan lo que realmente está pasando, que entiendan los riesgos y que juntos podamos hacer presión para un cambio real. Comenta abajo si tú o alguien cercano ha sufrido amenazas o ha visto señales de esta infiltración del narco. Y suscríbete al canal para no perder las próximas investigaciones y reportajes que seguirán exponiendo la verdad. México merece un futuro libre del miedo y la corrupción. Pero ese futuro depende de nosotros, de nuestra valentía para enfrentar la realidad y exigir que los gobiernos actúen con justicia y transparencia. No permitamos que el CJNG siga gobernando desde las sombras. No permitamos que la soberanía de nuestro país se venda por un puñado de dólares y balas. Esta es una lucha por México, por la dignidad, por la esperanza. Y aunque la batalla sea dura, juntos podemos cambiar el rumbo. La información es poder. La verdad es la única arma que no podrán callar. Únete a esta causa. Porque el cambio empieza contigo.